Muy buenas noches a todos los estudiantes y muy buenas noches a todo el equipo docente. Sí, digo bien, muy buenas noches. Esta clase hemos decidido hacerla de un modo asincrónico. Es una clase grabada que la hemos implementado para este día jueves a la noche como un complemento de todas las actividades que venimos desarrollando y como apoyo teórico para el desarrollo del de la segunda evaluación parcial que se está desarrollando en la clase del viernes. Lamentablemente, y por la cantidad de actividades que tenemos superpuestas, nos vemos obligados a hacerla en un horario que está por fuera de nuestro horario habitual de taller, pero como todos ustedes saben, en la mañana del viernes nosotros nos vamos a encontrar tomando exámenes finales. Es la primera mesa de examen final en la que retomamos la presencialidad. Es una mesa bimodal donde van a existir estudiantes que van a estar de modo presencial. Afortunadamente estamos recuperando lo que habitualmente hacemos, el mejor modo que nosotros tenemos de hacer docencia y de estar en la facultad, y simultáneamente por todos aquellos estudiantes que han optado por rendirla en nuestro nuevo formato habitual, que es la virtualidad, o quienes por distintas circunstancias tampoco se encuentran en la ciudad y les resulta prácticamente imposible trasladarse para rendir un examen final. Entonces, dentro de esta simultaneidad de actividades es que estamos haciendo esta clase en el día de hoy. Vamos a comenzar con un pequeño recordatorio de lo que habíamos estado viendo en la clase anterior. Si bien no está relacionado con los temas que vamos a charlar en la clase de hoy, sí es un recordatorio de lo que sí estuvimos conversando en la clase anterior cuando veíamos la segunda parte de lo que era la construcción por debajo del suelo. Hoy también vamos a ver una segunda parte porque es un tema que habíamos analizado en la primera parte del curso cuando empezamos a hablar del clima y la importancia del clima en la definición de las envolventes, y ahora nuevamente retomamos las envolventes de otro modo, pensando en detalles o en cuestiones más técnicas que posiblemente son más fáciles de abordar luego de haber transcurrido toda esta parte del curso o una parte más importante del curso. Como siempre, el contenedor de la arquitectura, que es lo que en todas las clases nos acompaña, y todos los temas que nosotros fuimos desarrollando a lo largo del año. Hablamos del clima, y cuando habíamos hablado del clima también hablamos de las envolventes, hablamos de las fundaciones, hablamos del suelo, hablamos del subsuelo, que fueron las dos clases anteriores, y nuevamente en este momento retomamos el sonido. Pero antes, sí, quiero hablarles sobre una imagen que habíamos puesto hace unos años acerca de un artículo que había salido en los diarios acerca de la experiencia de un profesor, ¿no? Cuando un profesor que hablaba que renunciaba a dar clases vencido por el celular, ¿no? Una preocupación que con la aparición de los teléfonos inteligentes o con la mayor difusión de las redes o de las conexiones a internet a través de los teléfonos con conexiones 4G, ¿no? Surgía esta situación que planteaba un profesor donde se sentía como superado por esto que sucedía con los teléfonos celulares, ¿no? Decía, no dictaré clases allí en el próximo semestre que viene y no sé si lo volveré a hacer algún día en la licenciatura en periodismo. Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp, contra Facebook. Como pueden ver, algunas de las aplicaciones seguramente son aplicaciones que ya ustedes ni siquiera utilizan. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir señales. Cuando nosotros veíamos esto, no era algo que particularmente nos preocupaba, porque veíamos otro desafío en esta situación o en este avance tecnológico, y que también ha quedado demostrado en estos 2 años en que nos hemos encontrado a través de la virtualidad, y donde los teléfonos celulares y las computadoras han sido el camino que ha hecho posible continuar con nuestro proceso de formación, o con el proceso de formación de cada uno de ustedes, y específicamente con nuestra tarea docente, ¿no? Por eso hablábamos de lo que en algún momento se denominó el mobile learning, el aula en el celular, y un nuevo paradigma que aparecía y que para nosotros es muy importante, y termina lo que en algún momento podría haberse pensado como un enemigo para el desarrollo de la clase, para nosotros era un aliado, porque desde que nosotros empezamos con nuestras conexiones virtuales, no solamente a partir de la pandemia, sino con el desarrollo
de nuestro blog y de todos nuestros canales de conexión, que es algo que venimos haciendo desde los últimos 10 años, nuestro objetivo siempre fue que ustedes puedan llevar el taller directamente en el bolsillo, que puedan llevar el taller directamente en el teléfono y que la conexión con el taller no sea solamente las 4 horas que nosotros nos encontramos semanalmente, sino que muchas veces las dudas o las inquietudes surgen después del momento de clase y bueno, cuando surge la duda, seguramente el docente ya no está más ahí para acompañarlos. Entonces creemos que con todos estos mecanismos nosotros tenemos otra posibilidad de llegada y ustedes principalmente tienen una herramienta para acceder al conocimiento que es muchísimo más importante, de la cual seguramente hay que aprovechar todas las ventajas y toda la potencia de lo que esto puede aportar. Y esto, obviamente, lo hemos visto desarrollado a lo largo de estos años, con estas conexiones que para muchos ya han llegado hasta posiblemente el hartazgo, el cansancio, la saturación de estar hablando, de estar conectándose a través de una pantalla, pero es nuestro modo y es lo que nos ha permitido continuar hasta este momento. Entonces, dijimos que íbamos a hablar de las envolventes, y cuando hablamos de las envolventes necesariamente tenemos que hablar de la energía, porque la envolvente es la que conforma la envolvente de todos los edificios es la que conforma la interfaz entre el interior y el exterior. Es esa división, es ese límite, es lo que nos divide entre lo que está pasando afuera y lo que está ocurriendo en el interior. Es la que nos protege y la que nos brinda el espacio y la que permite generar el espacio arquitectónico adecuado para el desarrollo de las actividades cotidianas. Obviamente, sobre el desarrollo de las envolventes, nosotros muchas veces hablamos de las cuestiones posiblemente más elementales, porque son las inherentes al curso de Procesos Constructivos 2, donde hablamos de la construcción tradicional, y en un estado más avanzado de la construcción tradicional racionalizada. Pero sí es importante conocer que existen otros tipos de envolventes, o hay un desarrollo tecnológico en relación a los envolventes que es muy sofisticado, como esto que estamos viendo de las fachadas responsitivas, ¿no? Edificios obviamente muy particulares, costosísimos y con muchísima tecnología, pero que están ubicados en sectores o en ubicaciones geográficas donde sin todo este tipo de mecanismos y sin todo este tipo de recursos, el funcionamiento de los edificios sería muy difícil. O, en el mejor de los casos, requeriría de un consumo energético que en cualquiera de las circunstancias obviamente es enorme. Estas fachadas responsivas son fachadas que reaccionan, ¿no? Reaccionan a lo que sucede en el exterior, ¿no? Reaccionan a la posición, a la cantidad, a la luminosidad que hay, a la cantidad de sol, reaccionan al calor, reaccionan a la posición del sol, entonces van produciendo movimientos de modo tal que lo que se va abriendo es la parte que está sombreada y naturalmente se va cerrando o se va tamizando esa luz del sol que podría ser desagradable o que podría ser inconveniente para el desarrollo de las actividades en el interior del edificio. Cada vez más vemos que los edificios se empiezan a parecer a los distintos subsistemas de nuestro organismo: el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y el sistema nervioso. El sistema óseo relacionado a las estructuras, ¿no? Y el muscular relacionado específicamente a los vínculos que se producen en esas estructuras, el sistema digestivo relacionado con el sistema de desagües sanitarios del edificio, el sistema circulatorio con toda la circulación de fluidos necesarios para el funcionamiento del edificio, el acondicionamiento de aire a modo del sistema respiratorio, y un sistema nervioso que es lo que se denomina BMS por sus siglas en inglés, Building Management System, que es el que en definitiva de un modo autónomo administra a todos los anteriores, específicamente a lo que es el sistema de desagües, el sistema de provisión de agua, al sistema eléctrico y al sistema de acondicionamiento térmico. Y decíamos que hablábamos de las energías, porque este tema de las envolventes está íntimamente vinculado. Esto lo vamos a mirar de un modo más o menos rápido, porque creo que lo hemos charlado en oportunidades anteriores, ¿no? Pero la matriz energética es el modo en cómo una región, o en este caso por un lado el planeta y por otro lado la región, cuando hablamos de Latinoamérica, se abastece de energía o se abastece de los combustibles que necesita para generar la energía.
Y como pueden ver en estos dos gráficos, ¿no? El gráfico que está sobre la izquierda y el gráfico que está de la derecha, tienen pequeñas variaciones entre sí, pero si se ponen a observar, tanto el petróleo, el carbón como el gas son los que forman la mayor parte de la torta energética, ¿no? Cuando empezamos a analizar la zona nuestra en particular, el petróleo ocupa una parte un poco más importante, el gas ocupa una cuestión bastante parecida a lo que ocurre a nivel mundial, pero obviamente el carbón es algo que en nuestra zona no se utiliza tanto. Y esto, claro, empieza a variar de acuerdo a cada una de las regiones, de acuerdo a las ventajas comparativas y a los recursos que cada región posee para poder desarrollarlos y así abastecerse de los distintos tipos de energía. Pero las matrices energéticas afortunadamente no son estáticas, sino que van cambiando con el tiempo. Hay un desarrollo hacia la utilización de otro tipo de tecnologías o hacia otro tipo de recursos o a la explotación de otro tipo de recursos. Hasta ahora, mayoritariamente, todos los recursos que se han utilizado son recursos finitos, recursos que no se pueden renovar, o sea que son recursos que en algún momento se van a agotar. A medida que se empiezan a agotar, empieza a escasear la oferta y a medida que escasea la oferta, empieza a aumentar el precio. Entonces, cuando el precio empieza a ser elevado, la incidencia de la energía necesaria para el funcionamiento de nuestros hogares empieza a ser cada vez más compleja y vamos a requerir, obviamente, de viviendas que cada vez sean, de edificios que cada vez sean más eficientes en el uso de la energía. Afortunadamente, ¿no? Ocurre este cambio, que es empezar a dejar de lado todas esas energías provenientes de los combustibles fósiles para empezar a utilizar otro tipo de energías más limpias y que obviamente no estén condicionadas por el agotamiento. Estas energías, como la energía solar, como la energía eólica, son energías que cada vez van teniendo una participación más importante. Ven que por acá las renovables empiezan, o por lo menos en lo que era el año 2012, esto ha variado un poco, tenían una participación muy chiquita, pero con el correr del tiempo empiezan a mejorar. Entonces vimos cómo es la composición de la matriz energética a nivel mundial y cómo es esa composición de la matriz energética a nivel latinoamericano. Pero cuando nosotros llegamos a nuestra región, obviamente nuestra región tiene situaciones que son distintas a las del mundo. Algunas tienen situaciones que son muy parecidas. Sobre el gráfico de la izquierda vamos viendo cómo a lo largo de los años, entre el año 1970 y aproximadamente el año 2010, ha ido variando, ¿no? la composición de la matriz energética. Entonces vamos viendo cómo con el correr del tiempo todas esas energías que estaban determinadas por los recursos, por recursos agotables, empiezan a ser reemplazados por otros recursos como los que ya habíamos visto anteriormente. Pero ¿por qué decimos que esto, si bien es algo sobre lo que nosotros o lo que a través de nuestra disciplina no tenemos demasiada intervención, porque son temas que corresponden a cuestiones macro de la economía y que están condicionadas por un montón de factores geopolíticos y políticos internacionales. Pero sí hay algo que es muy importante a nivel de la arquitectura, que está relacionado en el consumo energético. Porque por un lado nosotros estamos analizando cómo nos abastecemos de energía, pero hay algo que es tan importante como la generación energética, cómo es que esa energía se consume. Y en estos dos gráficos que aparecen acá abajo empezamos a ver algunas cuestiones que nos empiezan a dar algún tipo de claridad sobre el modo en que nosotros consumimos la energía. Y esa energía está consumida del siguiente modo. Principalmente, ¿no? Que es lo que vemos acá, a través de la vivienda. En una menor medida a través del transporte y por último a través de la industria. Entonces, si el consumo energético, como consumimos toda la energía que nosotros utilizamos es a través de la arquitectura, bueno, tenemos que ver cómo la arquitectura empieza a consumir la energía y por qué es la arquitectura la mayor consumidora de energía. Y esto sí, obviamente, es algo que nos corresponde directamente y lo cual tenemos que analizar y por eso es necesario que empecemos a mejorar y a optimizar el desarrollo de nuestras envolventes, ¿no? Cuando hablábamos del consumo energético dentro de las viviendas, vean ahora, ¿no? Nos metimos cómo generamos la energía, cómo la consumimos y sabiendo que la arquitectura es la principal consumidora de energía, cómo la arquitectura consume la energía. Y el principal consumo de energía dentro de la arquitectura está dado a través
de la climatización. En segundo lugar, a través de la generación del agua caliente, ¿no? En tercer lugar, a partir de la iluminación, y por último, la utilización de los electrodomésticos o la energía necesaria para la cocción. Pero si la climatización es la principal causante del consumo energético, ¿no? Es lo que nosotros estamos necesitando para obtener un espacio confortable o un lugar confortable en relación a lo que representan los exteriores que nosotros habitamos o los exteriores en los cuales nosotros nos estamos instalando, ¿no? Entonces decíamos que la industria tenía una participación que aparentemente uno inicialmente diría que es la más importante, aproximadamente el 26% de la torta del consumo lo representa la industria. El principal consumidor de energía es la edificación. La edificación, cuando hablamos de la edificación, después vamos a hacer un análisis un poco más detallado de cómo la edificación consume toda esta energía, además de todas estas cuestiones, porque todas estas opciones que aparecen acá están vinculadas con el uso de la arquitectura. Pero la arquitectura tiene otras instancias, que son las que vamos a ver después cuando analicemos el ciclo de vida de un edificio. Hoy hablábamos, o hace un ratito, hablábamos de que nosotros nos abastecemos de energía de distintos modos, ¿no? A través de los combustibles fósiles y a través de los no fósiles. En el primer mapa está representado las distintas ubicaciones geográficas desde los cuales, ¿no? Nuestro país se abastece de combustibles fósiles, ya sea combustibles líquidos o combustibles gaseosos. Por otro lado aparecen los no fósiles, que están representados por energía eólica, energía hidráulica y energía solar. Y en el último mapa están posicionados en modo muy genérico, obviamente hay un montón más, que son los principales centros de concentración de la población. Entonces, cuando nosotros miramos nuestros centros de población comparados con los centros de producción de la energía, vemos que obviamente no son coincidentes. Uno podría llegar a pensar que lo razonable de la ubicación de las ciudades está relacionado con los centros de producción de la energía, pero también hay otros factores que inciden en la ubicación de las ciudades y son más de cuestiones vinculadas con las posibilidades de comercialización. Entonces vemos cómo las grandes ciudades son las que están vinculadas mayoritariamente con las zonas portuarias o con todas las zonas de extracción de toda la materia, de todo lo que se produce o de todo lo que se produce en nuestra región. Y para que la energía desde los centros de producción hasta los centros de consumo llegue, es necesario establecer una red de circulación, ¿no? Que está representada, por un lado, por los gasoductos, por los oleoductos y por las líneas, y por otro lado por las líneas de alta tensión. Todas esas venas que tiene el país necesitan hacer grandes recorridos para poder abastecer a todo esto que veníamos diciendo, que son los centros de consumo. Y en todos esos recorridos obviamente hay pérdidas que están vinculadas con fugas que pueden tener las cañerías, o las pérdidas típicas en la energía eléctrica que están dadas por el trayecto de transporte, ¿no? Se eleva a una alta tensión para que el transporte sea más sencillo, para que el tamaño, para que la dimensión de los conductores sea posible, pero bueno, en todo ese transporte ocurren un montón de circunstancias, y además todos esos extensos recorridos, ¿no? Todos más o menos imaginamos cuáles son las distancias que necesitan recorrer los fluidos y la energía para llegar hasta los centros de consumo, ¿no? Requieren de algún tipo de mantenimiento, de algún tipo de renovación. Bueno, y todas estas renovaciones y mantenimientos también empiezan a encarecer el producto final que llega hasta los centros de consumo, ¿no? Porque cuando se produce una unidad en el centro de producción, no significa que esa misma unidad es la que llega hasta el centro de consumo. En ese camino algo seguramente se ha perdido. Pero si nosotros empezamos a pensar en las otras energías, ¿no? Empezamos a mirar un poco el mundo, después vamos a mirar un poco más, ¿no? Otra vez vamos a hacer el mismo camino. Primero vamos a mirar el tema en el mundo, después vamos a mirar el tema en nuestro país, como para poder entender qué es lo que sucede y cuáles son las ventajas que nosotros tenemos para la generación de otro tipo de energías alternativas. Entonces estas energías son el sol y el viento, dos fuentes directamente inagotables, pero cuando empezamos a visualizar el mapa de la parte superior, es el que refleja las zonas de mayor asoleamiento, que particularmente están ubicadas al norte y al sur del Ecuador,
y también particularmente en toda la zona de África y en toda la zona desértica de Oceanía, y por otro lado en la parte inferior lo que vendría a ser el mapa del viento, ¿no? Donde va mostrando las distintas intensidades del viento. En el primer mapa obviamente los colores que van desde el naranja hasta el marrón son los lugares o las zonas de mayor asolamiento, y en el mapa de la parte inferior, desde el marrón a los naranjas, son las zonas donde hay mayor cantidad de viento. Entonces, ven que son zonas que se empiezan a complementar. En el lugar donde hay mucho sol, generalmente hay poco viento, y obviamente donde hay poco viento, que muchas veces coincide con las latitudes más elevadas, obviamente por su ubicación geográfica, tienen una menor cantidad de asolamiento. Cuando esto mismo nosotros lo empezamos a mirar dentro de nuestro país, ¿no? El sol y el viento en la Argentina, el primer mapa muestra las zonas de mayor y menor radiación solar, y el segundo mapa muestra las zonas de mayor y menor promedio de velocidad del viento. Entonces, obviamente, cuando nosotros estamos en la zona sur, por una cuestión de latitud, la incidencia solar empieza a ser menor. Ven que los verdes son las zonas de menor cantidad de horas de sol y de menor radiación solar, y las zonas que están en color amarillo y naranja son las que tienen mayor asolamiento, que coinciden con la zona norte de nuestro país, y lugares también desérticos donde hay una menor nubosidad, que eso también colabora a tener una mayor cantidad de energía solar. Pero cuando pasamos al mapa que nos muestra las regiones de mayor viento, ¿no? Esto lo sabemos, pero acá aparece directamente representado como toda la zona patagónica es la zona que tiene los promedios de velocidad de viento anuales más elevados, con algunos puntos muy importantes, que son estos que aparecen en color morado por acá, en este punto, en este punto, en este punto y en este otro punto. Pero cuando esto lo analizamos a lo largo del año, ¿no? Vamos viendo que, claro, esto es natural, dependiendo. Esto es más específico sobre lo que es la radiación solar, que no solamente depende de la latitud y de las características del lugar, sino también de la oleofanía, de la limpieza, del grado de limpieza que tiene la atmósfera, o de la cantidad de nubosidad que puede haber en esa atmósfera. Entonces, cuando empezamos a hacer un recorrido en cada uno de los meses y empezamos a obtener los promedios entre enero y diciembre, vamos a ir viendo cómo la secuencia de cada uno de esos gráficos empieza a cambiar, y todas esas manchas que van determinando las zonas de mayor y menor asolamiento y de mayor o menor heliofanía van cambiando en cada uno de los casos. Yo les decía que íbamos a analizar cómo los edificios consumen energía, y no abocándonos exclusivamente al consumo energético producto del uso del edificio, ¿no? Cuando hablábamos de la calefacción, cuando hablábamos de la iluminación, de la producción de agua caliente sanitaria, de la utilización de los artefactos. Entonces, lo que vamos a ver es una división del problema en distintas etapas, ¿no? Y estas etapas están representadas por los ciclos de vida de los edificios. Y en esto también, ¿no? Podríamos decir ciclos biológicos, pero como no son como son objetos inanimados, o son objetos sin vida, no podemos hablar del ciclo biológico de los edificios como podríamos decir el ciclo de la persona, ¿no? Nosotros tenemos un ciclo biológico, y del mismo modo que nosotros tenemos un ciclo biológico a partir del cual nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos y después nos morimos, exactamente lo mismo, o algo más o menos similar, ocurre con los edificios. Entonces, en este proceso vamos a distinguir 4 etapas. La primera etapa, que es la que está determinada por la fase de construcción. Esa fase de construcción no solamente incluye la energía necesaria para materializar el edificio, sino también la energía necesaria para la producción de los materiales que se van a utilizar en el edificio. Y cuando hablamos de la energía para producir los materiales, también estamos incluyendo la energía necesaria para la extracción de la materia prima que se utiliza para la producción de cada uno de los materiales que posteriormente forman parte del edificio. Entonces lo dividimos en 3 barras, una barra roja, una barra azul, una barra verde y una barra violeta, que representan, por un lado, el consumo energético, ¿no? Que es la primera barra, que empezamos a ver que en la fase de construcción tiene una importancia significativa, ¿no? Porque es la que incluye, como decíamos anteriormente, todos estos procesos que están vinculados no solamente a la materialización del edificio, sino también a la extracción de los materiales.
emisiones de CO2 que están relacionadas con el proceso de fabricación y tanto del edificio como de los materiales, y por último, ¿no?, una etapa que está determinada por la generación de residuos. Claro, en este momento la generación de residuos es baja porque son los residuos provenientes o los residuos exclusivos de la construcción. Obviamente, cuanto más se reducen cuanto más pequeña es esta barra de residuos, estamos optimizando el proceso de construcción, porque todos estos residuos son desperdicios de materiales que llegaron nuevos a la obra y se fueron sin ser utilizados a modo de desperdicio. Hay una segunda etapa, que es esta que está acá, que es la que vemos, que es la que mayor consumo produce, y es lo que veíamos anteriormente en el gráfico del consumo energético en la construcción. La mayor consumo de energía dentro de la construcción está dado en la fase de uso, ¿no? Hay un gran consumo de energía producto de las cuestiones vinculadas al uso de edificios, ya sea el acondicionamiento térmico y todas las otras variantes que habíamos mencionado. Como hay un gran consumo de energía, también hay una gran producción de CO2, y en el proceso de uso también hay una gran generación de residuos. Otro tipo de residuos que obviamente no son los residuos que veíamos en esta primera etapa. En la tercera etapa es lo que denominamos la fase de remodelación. Esto, en cierto modo, también nos ocurre a nosotros como seres humanos, ¿no? En esa fase de remodelación es necesaria porque algunos de los subsistemas del edificio tienen duraciones que son diferentes a las del edificio en sí, como nos pasa a nosotros. Hay ciertos subsistemas de nuestro cuerpo que necesitan atención periódica o que necesitan una atención antes que otras partes de nuestro cuerpo. Entonces, en este proceso de remodelación también hay un consumo energético que es necesario sumarlo a todos estos consumos energéticos, porque muchas veces esta etapa, la etapa de remodelación, se va generando o se va dando en conjunto con la etapa de uso. No necesariamente la remodelación es toda a la vez, o no necesariamente para la remodelación de un edificio es necesario la desocupación del edificio. Cuando hablamos de renovación hablamos de las pinturas, de las impermeabilizaciones, de reemplazo de cañerías, de reemplazo de pisos. Son distintos tipos de subsistemas que en algún momento necesitan o que tienen periodos de renovación que son diferentes entre sí. Y una última fase, que es la que denominamos la fase de demolición, cuando ya las actividades de remodelación o de mantenimiento empiezan a ser más periódicas o empiezan a ser demasiado costosas o empiezan a tener un valor más importante que el valor residual del edificio. Esto, ¿no?, ocurre en algunas excepciones o en edificios que tienen valor patrimonial, que tienen valor histórico, entonces sigue siendo viable o sigue siendo importante y necesario la conservación de estos edificios. Obviamente, en esta etapa lo que empieza a ocurrir es poco consumo energético, porque el edificio ya empieza a estar fuera de uso, poca generación de CO2, que esto siempre va acompañado del consumo energético, pero a partir de la demolición, a partir de la obsolescencia y de la desaparición del edificio para dar lugar posiblemente a la aparición de un nuevo edificio, aparece una gran generación de residuos. Pero vamos a pensar entonces cómo haríamos para reducir la demanda energética, ¿no? Si la energía cada vez es más escasa y la energía cada vez es más costosa, sí es importante que nuestros edificios cada vez consuman menos. Eso lo va a ser posible. Si la energía cada vez es más costosa, la incidencia que el consumo energético o el costo del consumo energético que nosotros tenemos en nuestros edificios empieza a tener una incidencia cada vez más importante sobre nuestra generación de recursos económicos. Entonces tenemos dos caminos para reducir la demanda energética. O disminuimos el confort, que sería dejar de utilizar la energía. En muchos casos lamentablemente es una opción. Pero todo esto, ¿para qué sentido tiene la arquitectura si no nos puede dar el confort necesario? La arquitectura es nuestro refugio, es el lugar donde tenemos que desarrollar las tareas con comodidad. Obviamente, si no tenemos confort térmico, esas tareas no se pueden desarrollar adecuadamente. Entonces, la importancia está, o lo central, está en tener edificios que cada vez sean más eficientes, y aquellos que ya tienen algunos años
o que han sido desarrollados con conceptos diferentes a los que nosotros manejamos actualmente, tendrán la posibilidad de recondicionarse para mejorar su situación energética, que es algo también que vamos a ir viendo. Indudablemente, la energía más limpia y la más económica es la que usamos, por eso hablamos del ahorro. Pero este es un principio, en principio, consumir lo necesario y racionalizar el uso que hacemos de la energía. No parece razonable decir no consumo energía en función de disminuir el confort. Entonces, lo razonable es tratar de utilizar la menor cantidad de energía y obtener el mayor confort posible. Entonces, vamos a empezar a lograr esto si mejoramos las fachadas, las cubiertas de nuestros edificios y los dotamos de un aislamiento óptimo. Si conseguimos garantizar la máxima estanqueidad de los cerramientos y la mejor calidad del aire interior sin pérdidas necesarias de energía. Entonces, todas nuestras acciones decididamente pasan por las envolventes, por eso es central y es tan importante el tema que estamos desarrollando en la clase que proponemos para el día de hoy. También existe el diseño eficiente o el factor de forma, ¿no? Nosotros podemos tener la menor superficie de envolvente para generar el mayor volumen de edificio, ¿no? Si esto lo hacemos desde el análisis de la matemática, la forma que con la menor superficie de envolvente puede contener el mayor volumen sería una esfera, pero nuestros edificios no son esféricos, porque encontraríamos un montón de otras situaciones que sí serían perjudiciales para el desarrollo de la arquitectura. Entonces, bueno, esto es como la teoría, o cuando hablábamos de las orientaciones, ¿no? Si nosotros nos toca trabajar en un espacio, o tenemos que diseñar un edificio donde el centro de atención está en un punto panorámico, y ese punto panorámico no favorece a la orientación del edificio, bueno, son cosas que necesariamente tenemos que balancear. Y esto pasa lo mismo. Si la esfera es la superficie, si la superficie de la esfera es la que puede contener el mayor volumen de edificio, eso no significa que nosotros tengamos que resolver todos los edificios esféricos. Pero sí, es muy distinto cuando nosotros resolvemos un edificio, que sí pueden ser opciones en el momento del diseño. Un edificio que sea angosto y largo contra un edificio que tiene una forma que se acerca más al cuadrado. Entonces, la forma cuadrada contra la rectangular es una forma que se empieza a acercar más al círculo, y obviamente un prisma o un cubo también es una forma, un cubo al lado de un prisma también es una forma que se empieza a acercar cada vez más a la esfera. Obviamente tienen muchísimas diferencias, pero obviamente tienen un factor de forma que es más eficiente en relación a la superficie del envolvente. Recuerden que las pérdidas de calor o el intercambio de energía entre el edificio y el medio ambiente se realiza por el envolvente. Y cuando hablamos de envolvente decimos paredes, pisos y techos. Todo lo que envuelve al espacio, que está envolviendo al espacio arquitectónico, ¿no? La envolvente del edificio y su factor de forma son otra de las claves de un edificio eficiente, ¿no? Cuando hablábamos del envolvente del edificio, nosotros ya habíamos visto esta imagen, ¿no? Sobre la energía que se pierde y no se ve. Vamos a hacer como un recordatorio y la ponemos un poquito más grande para que se vea un poco mejor. Recuerden, el 25% lo perdemos por los muros, el 30% lo perdemos por la cubierta, el 7% lo perdemos por el suelo, los puentes térmicos perdemos otro 5%, las ventanas nos hacen perder otro 13%. Todo esto dependerá de las características de cada uno de estos subsistemas, y el 20% por la renovación del aire. Esto no es algo que podamos evitar, porque la renovación de aire es algo necesario para las condiciones del edificio. El mejor edificio no es el edificio hermético, y en caso de que sea tan hermético necesitará un sistema mecánico para la renovación del aire. Eso es inevitable y necesariamente tiene que ser de ese modo, porque son cuestiones que están vinculadas con la salud de las personas. También, obviamente, podemos mejorar el consumo energético a través del uso de energías renovables, a través del uso domiciliario de las energías renovables, ¿no? Una vez reducida al máximo la demanda de energía de nuestro edificio, podemos utilizar, siempre que sea posible, energías renovables que provengan de fuentes limpias. Hay muchos edificios que particularmente generan su propia energía. Claro, no se puede generar en cualquiera de los casos, depende de las características del edificio, depende de la ubicación, pero
no necesariamente para toda la energía que consumen, sino para mitigar o para reducir, en cierto modo, parte de la energía que necesitan para funcionar. Entonces generan directamente su propia energía, no generan directamente su propia energía, sino que generan parte de la energía que necesitan para funcionar. La renovación de todos los equipos que tenemos dentro de la vivienda también es importante. Con el paso del tiempo también, del mismo modo que ocurre con las viviendas, con la necesidad de las viviendas, es importante que los equipos que nosotros utilizamos habitualmente de nuestra vivienda o dentro de nuestros edificios, que en definitiva son similares, cocinas hay en todos los edificios, sistemas de calefacción hay en todos los edificios, entonces no es un problema de la vivienda, sino que es un problema de todos los edificios. En el momento de elegir un artefacto para nuestro hogar o para cualquiera de las necesidades que nosotros tengamos dentro del edificio, obviamente lo hacemos no solamente a partir de la marca, a partir del precio, a partir del diseño. Sí, son elementos condicionantes y que nos pueden llevar a una elección entre objetos de similares características. Pero hay otra que cada vez empieza a ser más preponderante o que empieza a tener una importancia mayor, que es lo que propone dentro de su etiquetado energético, ¿no? Nos estamos acostumbrando a mirar cada vez más, ¿no?, las características de consumo energético que tienen los edificios. Orientación es algo que hemos hablado permanentemente a lo largo de todo el curso, sabiendo que una correcta orientación de los espacios del edificio influye sobremanera en el consumo energético. Entonces es un modo de utilizar de los recursos, es un modo para utilizar los recursos del medio ambiente a favor de la disminución del consumo energético. Y esto que hablábamos del etiquetado energético, ¿no?, que es un gráfico que es muy común, donde sabemos que los que tienen categoría A son los de menor consumo y los de categoría G son los de mayor consumo, no casualmente están representados desde el color verde hacia el rojo, es algo que ahora empieza a aparecer en la arquitectura. Entonces ya la arquitectura tiene otro factor de elección, ¿no? Uno puede elegir la arquitectura por el diseño, por las vistas, por la calidad, pero empieza a ser cada vez más importante elegir un espacio arquitectónico a través de las características y a través de su relación con el consumo energético. Por eso empieza a aparecer el etiquetado energético de los edificios. Claro, es importante en los edificios nuevos que empiece a aparecer un catálogo o que empiece a aparecer un símbolo que indique cuáles son las características de ese edificio. Pero la duración de los edificios es mucho más importante o es más extensa que la velocidad de los cambios que se van produciendo en la sociedad o que se van produciendo en el modo en que usamos la energía. Entonces, algunos edificios de otras épocas donde esto no era tenido en cuenta, donde posiblemente era algo directamente inimaginable, bueno, hoy necesitan reacondicionarse, necesitan actualizarse, y el mecanismo no es la demolición porque son obsoletos, porque no son obsoletos desde el funcionamiento, sí son obsoletos desde el consumo energético, pero son situaciones que pueden modificarse y que pueden corregirse para adecuarse a una situación actual. Las termografías son algunos de los recursos que nosotros utilizamos para analizar el comportamiento térmico de un edificio, ¿no? En estas termografías lo que podemos observar cómo se comporta una vivienda aislada de una vivienda que está inadecuadamente aislada. Lo que estamos analizando o lo que estamos visualizando son las pérdidas de energía. Entonces, vean en la primera imagen, ¿no?, una vivienda donde empezamos a ver los rojos siempre representan las temperaturas más elevadas y los azules las temperaturas más bajas. Entonces lo que estamos observando acá obviamente es un envolvente mucho más ineficiente que la que estamos observando en este caso, ¿no? Entonces una envolvente ineficiente, de acuerdo a algunos estudios, puede llegar a perder hasta 300 kilowatts por metro cuadrado en el año, contra 41 de una vivienda eficiente. Recuerden esto que decimos: cuando la energía proviene de fuentes agotables, significa que la oferta de energía cada vez es menor, y como en cualquier mercado de oferta y demanda, cuando disminuye la oferta empieza a aumentar el precio. Entonces ahí es donde aparece lo que hablábamos anteriormente, esta situación de la incidencia dentro de lo que puede ser, en el caso de la vivienda, el presupuesto familiar para el mantenimiento de las condiciones de habitabilidad dentro de un edificio. Entonces la solución no es ir
ir por la vida o ir por la casa de uno con una frazada en el hombro. Obviamente es incómodo para desarrollar cualquiera de las actividades, ¿no? Esto también lo hemos experimentado en toda esta época, donde hemos interactuado mucho con los lugares donde vivimos, porque hemos estado mucho tiempo adentro, más allá del encierro, sino porque tenemos actividades dentro de la vivienda. Entonces seguramente cuando cada uno empieza a pensar en lo que le ha sucedido a cada uno de ustedes, se darán cuenta de cuáles son las necesidades o cuáles son las falencias que cada una de esas viviendas empieza a tener, ¿no? Vemos algunas otras termografías donde lo que se representa es exactamente lo mismo. ¿Vieron cuando nosotros hablamos de los puentes térmicos con estructura? Miren esta imagen y esta imagen, ¿no? Cómo, ¿no?, aparece directamente desnuda la estructura, no porque está desnuda, porque cuando nosotros lo vemos con una fotografía normal estaríamos viendo una pared completamente revocada, pero vemos la diferencia térmica que se produce en las estructuras. Bueno, acá en una carpintería, obviamente, vemos el dintel, alcanzamos a ver los ladrillos, no solamente los ladrillos, sino también la junta y el puente térmico que se empieza a formar en la junta de cemento entre los distintos bloques. Bueno, fue necesario poner algunas cintitas, pero esto fue por una cuestión de pudor y para no ofender a nadie, porque los dos personajes que tengo invitados para esta diapositiva venían así. Entonces, por las dudas y para que nadie se sienta ofendido, igual ahí están. Creo que no molesta a nadie. Cuando nosotros vemos estos dos personajes, no son muy diferentes a nosotros, en líneas generales. Por el chico, él tiene pelo, yo no tengo pelo, pero en líneas generales les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Estamos completamente desprotegidos para interactuar con el medio ambiente, ¿no? Nosotros, a diferencia de los animales que no necesitan ningún tipo de ropaje, no tenemos adaptación a ninguno de los climas donde nosotros habitamos. No solo eso, sino que además tenemos el capricho de habitar todos los climas del planeta, desde los más cálidos hasta los que son extremadamente fríos. Y bueno, como no estamos preparados para todo esto, necesitamos generar nuestras propias envolventes. Y nuestras envolventes están generadas por este tipo de cuestiones que también son muy comunes para todos nosotros, ¿no? O podrán ser de este tipo, o podrán ser de este otro tipo. Pero lo que estamos viendo en cada uno de los casos es que cada uno de estos personajes se está preparando para una situación distinta. Porque la envolvente que eligieron les permite protegerse de cosas diferentes. Nosotros, cuando empezamos a ver las características de las envolventes que van a adquirir cada uno de los dos personajes, la chica y el chico, ¿no?, sabemos a qué se van a enfrentar o sabemos para qué se están preparando, ¿no? En el momento en que se empiezan a cambiar, sabemos que lo que van a enfrentar cada uno de ellos son situaciones muy diferentes. Y para resolver el problema al cual se tienen que enfrentar, no lo resuelven con una única capa, sino que utilizan distintos tipos de capas. Alguna que permite el abrigo, otra que permitirá la sudoración, otra que permitirá la protección contra el sol, otra que permitirá una situación o el problema del agua. O sea, lo solucionan con distintas capas. No tratan de utilizar un único elemento, nosotros no lo hacemos nunca, ¿no? Naturalmente no utilizamos un único elemento que nos sirva para solucionar todos los problemas. Entonces, de acuerdo a lo que va sucediendo, nosotros cuando pasamos del ambiente abierto, del ambiente exterior a un ambiente interior, hay algunas de esas capas de nuestra envolvente que las dejamos de lado, porque ya no las necesitamos. Porque en el lugar donde estamos ya no necesitamos la protección. Si está lloviendo, dejaremos el paraguas, dejaremos la campera. Si hace demasiado frío, dejaremos el abrigo, porque entramos a un espacio que está acondicionado para que nosotros nos podamos mover con una mayor comodidad. Y las envolventes empiezan a hacer algo similar. Para tener un envolvente que sea eficiente, tenemos que delegar en cada una de las capas, por eso hablamos de las envolventes multicapas. Porque cada una de las capas, esto es muy distinto a lo que ocurría anteriormente, donde a la envolvente se le pedían un montón de funciones, ¿no? No solamente tenía que proteger el interior del exterior, sino que en muchos casos también formaba parte de la estructura. Era la estructura de sostén, era el abrigo, era la protección contra el viento, era la protección contra la lluvia. Con el tiempo, obviamente, la envolvente se fue disgregando o se fue desmembrando en distintas partes. Y cada una de esas partes trataba de solucionar
solamente un problema. Entonces, cuando cada problema lo resuelve solo una parte, lo que vamos a obtener es la envolvente más eficiente con el menor espesor posible. Esto es lo importante. Digo, lo ideal sería que las paredes ocupen cero espacio en la planta, cuando tenemos la planta arquitectónica, pero sabemos que eso no es posible. Nosotros no podríamos tener una envolvente de papel y divisorias de papel, porque no cumplirían con un montón de situaciones. Sí, sería fantástico desde el punto de vista del aprovechamiento del espacio arquitectónico, porque todas esas divisorias prácticamente tienen una ocupación nula en planta. Pero no es así. Cuando nosotros empezamos a sumar la superficie que consumen las divisorias de cualquier edificio dentro de la planta arquitectónica, vemos que son metros cuadrados que podrían utilizarse y que no se están utilizando. Entonces, cuando el envolvente, una cosa son las divisorias interiores, que obviamente tienen menores requisitos, pero la envolvente, que es el límite entre el exterior y el interior, es la que tiene una mayor demanda en este sentido. Entonces, cuando el problema lo empezamos a dividir, cada una de las capas se encarga de algo en particular, lo que vamos a obtener seguramente es la envolvente más eficiente para solucionar el problema. Para que esto quede claro, yo voy a ir haciendo un acercamiento. Prácticamente lo que tenemos acá es el mismo muro, ¿no? Un muro exterior. Esto, porque es un ejemplo gráfico, no significa que se esté representando la mejor solución, ¿no? Un muro exterior de ladrillos comunes y una cámara de aire y un muro interior de ladrillos huecos. A medida que empezamos a incorporar distintas capas, empieza a cambiar, ¿no? el coeficiente K. Vamos a ir acercándonos como para que esto se vea con un poco más de claridad. No sé si se ve del todo bien en la pantalla, ¿no? Un primer muro, ¿no? Como les había dicho, una cámara de aire, el muro exterior solamente tiene los revoques. Esto nos da un K de 1,27. ¿no? En otra situación donde se incorpora un aislante térmico, ¿no? Solamente el espacio es el mismo. Vean que hay algo que es muy importante, que sí es interesante de ver, ¿no? Vean, el espesor, acá aparece el espesor, es 0,27, ¿no? 27 centímetros, con un K de 1,27. Cuando el espacio vacío lo ocupamos con un aislante térmico, seguimos teniendo el mismo espesor, pero en este caso el K bajó a 0,49. Prácticamente es un tercio de lo que teníamos anteriormente. Otro tipo de opción, manteniendo la cámara de aire, teniendo una aislación térmica del interior, teniendo un revestimiento con placas de cartón yeso, permite disminuir el K a 0,46, y cuando se aumenta el espesor, ese K puede llegar a disminuir hasta 0,35. Van a ver que en alguna de las especificaciones de estos muros, ¿no? Acá tenemos otras opciones de muro, algunos con más aislante que llegan a tener 0,29, ¿no? Otra vez un muro con poca aislación de 1,17, con una aislación muy pequeñita de 0,78, ¿no? Son similares, lo que van incorporando, que se va a ver en la leyenda, y que es lo que aparece en algunos aspectos, en estas dos imágenes específicamente, incorpora como aislante la placa de corcho. Corcho es un gran material aislante, pero en nuestro mercado no se utiliza porque los costos son muy elevados, y el corcho se utiliza acá habitualmente el corcho se usa para otras aplicaciones, ¿no? Todas las cuestiones, esas pizarras para poner con pinches, todo ese tipo de cosas, en general no tienen, o en algunos casos en láminas muy finitas que se pueden adherir con cemento de contacto, que son solamente decorativas, pero no jamás en planchas que tengan estas características, que tengan un gran espesor, ¿no? ¿Sí? Es más común que nosotros utilicemos placas de este tipo, que son prensados de fibra de vidrio, placas de este tipo, que son también otras placas con espesores más importantes, ¿no? Poliestireno expandido, de lo más común que nosotros utilizamos, o en otros casos espuma de poliuretano o espuma de poliuretano proyectada. También podría ser alguna espuma de celulosa, ¿no? Esta, la espuma de poliuretano, el mayor inconveniente es excelente desde el punto de vista aislante. Además, al ser proyectada elimina toda la posibilidad de puentes térmicos, pero el proceso de combustión genera gases que son venenosos, y se reemplaza por un procedimiento de aplicación muy parecido, no tan eficiente como este, porque esto no solamente es muy eficiente desde lo térmico, sino que es muy fácil de aplicar.
obviamente con todos los requerimientos que tiene esta persona que le está aplicando, ¿no? que tiene una máscara, porque también todos los vapores que se pueden inhalar son tóxicos. Entonces en algunos casos se reemplaza esa espuma de poliuretano por una espuma que es una pasta, directamente una pasta de celulosa, ¿no? La celulosa se produce directamente con desperdicios de papel. Bueno, yo voy a hacer unas afirmaciones que no van a tener respuesta, pero posiblemente es algo a lo cual ustedes tienen que interpelarse a sí mismos y pensar, che, esto lo sé, esto no lo sé, esto es así por tal cosa, o la afirmación no es correcta. Yo no sé, yo hago afirmaciones y vamos a ir viendo qué podemos pensar al respecto. Yo no lo voy a decir, es como para que quede a modo de reflexión de la clase, y seguramente podrán discutirlo con cada uno de sus docentes. La barrera de vapor no es necesaria. ¿En qué climas podrían no utilizarse la barrera de vapor? ¿Por qué? Nunca debo olvidar la barrera de vapor. Parece contradictoria con la anterior. Bueno, es contradictoria con la anterior. ¿En qué climas no debería dejar de utilizar la barrera de vapor? ¿Por qué? No tengo materiales impermeables al paso del vapor. ¿Con qué otro recurso puedo reemplazar la barrera de vapor? ¿Por qué? Parece una obsesión con la barrera de vapor. Si no pasa el agua, tampoco pasa el vapor. ¿Es cierto? Hay materiales que son aislantes al agua y al vapor. ¿Por qué? Hay materiales que son aislantes al agua y no al vapor. ¿Por qué? Hay materiales que son aislantes al vapor y no al agua. ¿Por qué? Permeabilidad y permeancia. Esto no lo habíamos visto nunca no lo habíamos visto en el teórico anterior, qué significa una y qué significa la otra, ¿no? La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitir el paso de vapor de agua cuando se produce una diferencia de presión entre sus dos caras, ¿no? Al haber una diferencia de presión entre las dos caras de un material, obviamente hay un paso de calor. Desde el punto que tiene mayor presión, siempre desde el que tiene más al que tiene menor, del punto que tiene mayor presión al punto que tiene menor presión. Y por otro lado está la permeancia, que es la relación que existe entre la permeabilidad y el espesor del material. Vamos a analizar los grafiquitos que aparecen acá abajo, vamos a ponerlos un poquito más de cerca, así lo vemos un poco mejor. Acá aparece la permeabilidad y acá aparece la permeancia, ¿no? Ante dos materiales de un mismo espesor puede variar la permeabilidad. Y esto está relacionado con el tamaño de los poros que tenga ese material. Ante dos materiales iguales de distinto espesor, puede variar la permeancia. Entonces, cuanto menor es el espesor, mayor es la permeancia. Y en el caso anterior, cuanto menor es el poro, obviamente, menor es la permeabilidad que tiene cada uno de los materiales. Habíamos hablado de las distintas tecnologías que nosotros habitualmente utilizamos en la construcción, ¿no? Cuando vemos esta imagen y vemos todos los edificios que habitualmente vemos en proceso de construcción en la ciudad, nos damos cuenta que mayoritariamente aparecen con ladrillos con bloques huecos de 18 centímetros, en algunos casos inclusive con bloques de 12 centímetros. Ni el bloque de 8, de 12 obviamente, ni el de 18, cumplen con las normas de aislamiento térmico que nosotros necesitamos cumplir para el confort térmico de los edificios, más por todo esto que estábamos hablando, ¿no? La importancia de resolver una correcta envolvente. Vamos a acercarnos para ver algunos de los bloques que nosotros no utilizamos, o algunos sí, algunos de los que utilizamos habitualmente en la construcción, ¿no? Bloques portantes, ¿no? Acá están por encima de 1, que sería el valor adecuado para. Ahora vamos a ir viendo para cada zona bioclimática o para cada región cuáles son los K que se solicitan tanto para cubiertas como para las envolventes. Obviamente las de las cubiertas son mucho menores, ¿no? Cuando recién llegamos a este bloque, que es el que se denomina doble pared de 20, que tiene dimensiones 20, 18, 33, ven que no es muy diferente al que se utiliza habitualmente, ¿no? El ladrillo, el bloque hueco común es el que denominamos 18, 18, 33, este tiene 20, 18, 33. Pero no son esos 2 centímetros lo que hacen la diferencia, sino la diferente disposición de cada de las celdas. Tiene una mayor cantidad de celdas, con lo que
la tramitancia empieza a ser menor. Este sí, uno podría decir, bueno, es un bloque de 24, cada vez empieza a ocupar más espacio dentro de la pared, mejora sustancialmente el coeficiente K. Este tiene 27, claro, son paredes envolventes de 27 centímetros, también mejora, pero esto es lo único que podemos hacer con las tecnologías tradicionales. Después aparece el Climablock, también tiene 27, vean que esto va en este sentido. Los 19 es a lo que a uno le queda a la vista, y los 27 son estos los que determinan el espesor del muro, y acá tiene algunas trabitas para vincularlo con el otro, con el ladrillo que sigue. Pero veamos esta comparativa, ¿no? Un ladrillo común, 18, 18, 33, 1, 2, 3, 4 celdas. El ladrillo hueco, que era el que veíamos, el que se llama pared de 20, tiene 7 celdas. Claro, no solamente tiene 7 celdas, sino que la división en cada una de las celdas es discontinua. Mientras que en el ladrillo de 18 hay una celda que atraviesa de lado a lado, una de las costillas de ese ladrillo que lo atraviesa de lado a lado, mientras que en la otra el calor tiene que hacer todo este camino, ¿no? Entonces lo que estamos logrando es una mayor resistencia a la pérdida de energía. No solo eso, sino que cuando lo miramos en el ladrillo hueco 18-18-33, el pegamento va en todo el ancho del ladrillo. Entonces, ¿recuerdan la termografía que habíamos visto anteriormente? Yo les dije, miren que se ve hasta el pegamento entre los distintos bloques. En cambio, este otro ladrillo, ¿no?, genera la discontinuidad porque solamente el pegamento va sobre los dos extremos, lo que también evita el puente térmico en este mortero de unión entre los distintos bloques, ¿no? Vamos a verlo un poquito mejor con una imagen térmica. Esto no es en corte, esta es la vista en planta. Vieron que yo les dije que tiene todas estas hendiduras que aparecen acá, que se llama Climablock 27, ¿no? Tiene estos encastres que sirve para arrimar un bloque con otro. Ven que no lleva mortero en esta parte, sino que va solamente sobre los laterales. Y nuevamente esto que les comentaba recién, ¿no? La discontinuidad de las celdas hace que el calor tenga que hacer todo este recorrido, que es bastante más largo, para evitar la pérdida de energía. Entonces el gradiente de temperatura en estos casos obviamente es muchísimo menor. Pero vamos a ver un poco este mapa, ¿no? Claro, las situaciones dentro de nuestro país, o dentro de la extensión que tiene nuestro país, esto obviamente lo vimos un montón de veces cuando analizamos las condiciones climáticas, y cuando cada uno de ustedes empezó a trabajar sobre distintas zonas bioclimáticas. Obviamente las recomendaciones o las necesidades para cada una de las regiones bioclimáticas también son diferentes, ¿no? Vean cómo el K de muro va variando según la zona, ¿no? Nosotros para la provincia de Buenos Aires, acá aparece, ¿no? El mínimo y el máximo está representado dentro del mapa, pero vean que cuando llegamos a las provincias del sur o a los climas más rigurosos, hay un K mínimo de 0,60, un máximo de 0,70, cuando nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires entre 0,75 y 1, y otra vez cuando empezamos a ir a zonas de climas también más rigurosos desde el punto de vista de altas temperaturas, nuevamente sucede algo parecido. Hablábamos que cuando nosotros recorremos la ciudad nos encontramos con muchas de estas imágenes, ¿no? Esta es de las más comunes. Esto lo vemos permanentemente. Todos los edificios de vivienda en altura que vemos en la ciudad encontramos de esto. Cada vez menos de esto y de esto, ¿no? Cada vez encontramos menos de lo que es la mampostería de ladrillos comunes. Encontramos un poco de esto porque desde lo arquitectónico, desde el punto de vista o el aspecto arquitectónico, se pueden lograr imágenes muy interesantes, pero vieron que mayoritariamente todos estos no cumplen con las condiciones de aislamiento necesarias para cada una de las zonas bioclimáticas, ¿no? El nivel de... Ojo, porque acá hay una cosa importante para tener en cuenta, ¿no? Que es esto que quiero recalcar en este sector, ¿no? Que hay distintos niveles de cumplimiento de la norma. Hay un nivel A, hay un nivel B y hay un nivel C. O sea, hay niveles que son más exigentes y hay niveles que tienen menor exigencia, que prácticamente están al borde de las condiciones de habitabilidad de un espacio.
Pero nuestras envolventes no son más que esto. Es lo que divide lo que pasa en el interior, para este clima en particular, por lo que vemos afuera, un espacio templado interior y un lugar muy frío en el exterior. Entonces lo que nosotros tenemos que obtener, o lo que tenemos que resolver, es este problema. Y con esto, tratar de obtener una envolvente que sea eficiente, no solamente que sea eficiente, sino que además tenga el menor espesor posible. Entonces ahí empezamos a optimizar no solamente el rendimiento de las envolventes, sino también el rendimiento del espacio arquitectónico. En distintas ocasiones, o ya anteriormente, habíamos visto este gráfico, ¿no? este pequeño gráfico con las viviendas, ¿no? A medida que los climas son más rigurosos, ¿no? Se empieza a requerir de una envolvente un poco más sofisticada, o de espacios arquitectónicos que empiezan a ser cada vez más sofisticados, ¿no? Si el problema es el calor, solamente un espacio que genere sombra está bien. Cuando aparece la humedad o cuando aparece el problema de la lluvia, aparece la necesidad de la cubierta. Cuando no solamente hay lluvia, sino que además puede haber viento y puede haber diferencias de temperatura entre el día y la noche, es necesaria la aparición de la calefacción. Y después, bueno, en climas más rigurosos, donde directamente este fuego hay que tratar de introducirlo a la vivienda, y para que se introduzca a la vivienda el fuego es necesario generar los espacios para el venteo, para la ventilación, ¿no? Porque si no sería imposible. Cada una de estas viviendas, ¿no? Obviamente después tienen como su representación en lo que es la arquitectura. Cada una genera arquitecturas diferentes y con recursos diferentes, pero claro, hay espacios que aparecen en esta opción de los climas muy cálidos o de los climas templados, que obviamente son los espacios exteriores, que directamente empiezan a desaparecer cuando empezamos a hablar de los espacios, de la calidad o de los tipos de espacios que aparecen en climas que desde el punto de vista del frío son mucho más rigurosos. Pero para entender todo esto también vamos a tener que entender algunas cuestiones que están vinculadas a la física, y muchas veces hemos hablado de los distintos estados de la materia, del estado líquido, sólido y gaseoso, pero además hay un cuarto estado de la materia que nosotros demasiado no lo tocamos, pero sí es necesario conocerlo, que es el estado de plasma, que es en un estado fluido similar al gaseoso, pero en el que determinada proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente y no poseen el equilibrio electromagnético. Entonces, todo esto lo hacemos para entender la materia, ¿no? Al principio del curso hablábamos del entendimiento del medio ambiente, de la observación del medio ambiente para saber qué es lo que pasaba en el medio ambiente y de qué teníamos que protegernos. Pero en este caso también necesitamos hablar de cuestiones vinculadas a la física para entender cómo nuestras envolventes se van a comportar en distintos medios y cómo cada una de esas capas puede empezar a generar lo que nosotros, ¿no? Los requerimientos que nosotros necesitamos para generar esto que hablábamos anteriormente, obtener el menor espesor posible con la mayor eficiencia posible, ¿no? Hablábamos de los tres estados básicos de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Nosotros sabemos que hay un paso de sólido a líquido, que es la fusión, de líquido a gaseoso, que es la evaporación, de gaseoso a líquido, que es la condensación, de líquido a sólido, que es la solidificación, pero hay otros dos estados que se llaman sublimación progresiva y sublimación regresiva. Son estados que saltan el estado intermedio, ¿no? Una cosa bastante extraña. ¿Cómo algo del estado sólido puede pasar directamente del estado gaseoso? ¿Esto qué es? Es un hielo seco. Entonces el hielo seco no pasa por el estado líquido, pasa del estado sólido, ¿no? Y en un momento pasa al estado gaseoso. Y esto es la sublimación inversa, ¿no? Ante superficies que están muy frías, el vapor de agua que está en el aire en contacto con las superficies frías directamente pasa al estado sólido. Entonces pasa del estado gaseoso sin necesidad de pasar por el estado sólido y directamente al estado gaseoso. Humedad relativa y humedad absoluta. Esto es algo que escuchamos permanentemente cuando vemos el noticiero, cuando vemos el pronóstico del clima. ¿Pero qué es la humedad relativa y la humedad absoluta? ¿Por qué se llama relativa? ¿Por qué no nos hablan en humedad absoluta? ¿Relativa a qué? La humedad es relativa a la cantidad de vapor de agua que puede contener el aire en una temperatura determinada. Y absoluta es la cantidad máxima de vapor de agua que puede tener el aire a una temperatura determinada. Y eso se mide en gramos. ¿Cuántos gramos de agua hay en un metro cúbico de aire? Bueno, depende.
Depende de la temperatura. Cuanto mayor es la temperatura del aire, mayor es la posibilidad de contenido de vapor de agua. Entonces, lo que nosotros medimos habitualmente, o la información que nosotros poseemos habitualmente, es la humedad relativa. Porque esa es la que hace referencia al porcentaje del total de agua que el aire podría contener. Cuando la humedad relativa llega al 100%, independientemente de cuál sea la temperatura, es cuando se empieza a producir el punto de rocío. Pero tomemos dos casos, ¿no? Tomamos estos dos casos que están señalados con punto, flecha y raya, que es el aire a 0 grados y el aire a 35 grados. El aire a 0 grados con un 10% de humedad tiene 0,48 gramos de agua. Cuando está al 100% puede tener hasta 5 gramos de agua en un metro cúbico de aire. En cambio, a 35 grados tiene 4 gramos al 10%. Es raro encontrar, en general siempre está en humedades relativas mayores. Entonces, el aire a 35 grados centígrados y 10% de humedad puede tener 4 gramos de agua y al 100% puede tener hasta 40 gramos de agua. Esto sirve para explicar la condensación. ¿Qué pasa cuando el aire a 35 grados y al 80% de humedad se choca con una superficie a 0 grados? Claro, todo esto que era vapor, que para esta temperatura funcionaba y se mantenía en suspensión, cuando llega a esta temperatura o cualquiera de las que están más abajo, se transforma directamente en agua y ese agua es lo que después denominamos la condensación, que en algunos casos puede ser superficial, generando patologías constructivas, o intersticial, generando otro tipo de patologías constructivas. Entonces, hablábamos de los procesos físicos que ocurren en la construcción, ¿no? Que es lo que es importante entender. Si nosotros no entendemos cómo la física se comporta en la construcción, es muy difícil poder determinar o poder reflexionar sobre la posición y las características de cada una de las capas que forman nuestras envolventes. Entender cuál es el problema y a partir de esto empezar a proponer soluciones, ¿no? Vamos a ver, entonces, formas de transmisión del calor, todos la conocemos: la conducción, la convección y la radiación. La conducción, obviamente, es la que se produce a través de un sólido. La convección necesita un fluido que podrá ser un gas o podrá ser un líquido, ¿no? Es algo que utilizamos habitualmente también en los sistemas de calefacción, es un tema sobre el cual no nos vamos a meter. Y por último, la radiación, que no necesita ningún medio físico y se produce exclusivamente a través de ondas electromagnéticas. Esto lo que nos permite entender es el funcionamiento de los que denominamos, que son también recursos que utilizamos para la arquitectura, lo que denominamos muros trombe, lo que denominamos los efectos invernaderos. Para todas esas cosas es que necesitamos saber cómo funciona el fenómeno de la radiación, y también tenemos que conocer las distintas leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, el principio de conservación de la energía; la segunda y la tercera ley. La primera ley dice: en la transformación de cualquier tipo de energía en energía calorífica o viceversa, la energía producida equivale exactamente a la energía transformada. Es decir, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En la segunda ley dice que todos los procesos de la naturaleza tienden a producirse solo con un aumento de la entropía, y la dirección del cambio siempre es en el del incremento de la entropía, o que no existe máquina que, sin recibir energía del exterior, pueda transferir calor a otro de mayor temperatura para elevar su temperatura. Y por último, la tercera ley, ¿no? La entropía de todo sólido cristalino puro se puede considerar nula a la temperatura del cero absoluto. El cero absoluto es el punto donde los cuerpos no tienen ningún tipo de energía. Eso significa que sus partículas están quietas. Todos los cuerpos tienen energía. El cero absoluto es algo a lo cual no se ha podido llegar. No sé si por algún experimento de laboratorio, pero el cero absoluto corresponde al 0 grado de la escala, ¿qué era? No recuerdo bien, pero es el equivalente a los menos 273 grados centígrados. O sea,
los cuerpos, por más fríos que estén, siempre que no estén en el cero absoluto, siempre tienen energía y sus partículas están en vibración permanente. Solamente se detienen cuando llegan a esa temperatura, que es lo que denominamos el cero. Sí, aquí vamos a agrandar el termómetro para ver la comparación entre las distintas escalas, ¿no? Esta es la escala absoluta, la escala de Kelvin, que va desde el 0 grado hasta los 300 grados, que en el equivalente de la escala de los grados de la escala centígrada va desde los menos 273 hasta los 26, ¿no? Entonces, bien, esta es la temperatura de una habitación, entre los 250 y los 300 Kelvin está el punto de solidificación, el punto de congelamiento del agua, ¿no? En los 200 Kelvin aparece el hielo seco, ¿no? Y así vamos viendo distintas opciones, ¿no? Volvemos un poquito para atrás para que podamos continuar. Propiedades de la energía, ¿no? Ya que estamos hablando de energía, vamos a ver cuáles son las distintas propiedades de la energía, y después vamos a ver algunos gráficos animados de la energía para que lo podamos entender un poco mejor, ¿no? Primero, ley de conservación de la energía. La energía, que era lo que habíamos visto en la primera ley. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía se puede transferirse de unos cuerpos o sistemas materiales a otros. Esa transmisión siempre es del que tiene más energía, obviamente, al que tiene menos energía, ¿no? Cuando apoyamos la pava sobre la mesada, no se calienta, hay una transferencia de la energía de la pava caliente hacia la mesada. Cuando abrimos la puerta no entra el frío, sino que sale el calor, porque el interior a más temperatura tiene más energía que el exterior a menor temperatura. Entonces, solamente se puede transferir la energía de un cuerpo a otro, pero siempre la dirección de la energía es del que tiene más energía hacia el que tiene menor cantidad de energía. La energía puede transformarse de unas formas u otras. Ahora vamos a ver también cómo podemos empezar a transformar la energía. Pero antes necesitamos ver los distintos tipos de energía. Energía cinética, energía potencial, energía interna, energía luminosa y por último energía nuclear, que es lo que utilizamos también como una fuente de energía para producir electricidad. La energía cinética es la capacidad para realizar un trabajo en función de la energía en movimiento. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detenimiento. La energía potencial es la capacidad de realizar un trabajo en virtud de la energía almacenada. La energía interna es la temperatura, es la que tiene la temperatura de los cuerpos. Por eso yo les decía, los cuerpos, salvo que estén en el cero absoluto, o sea, en el 0 grado de la escala Kelvin, en el menos 273 grados centímetros, siempre tienen energía interna. En la naturaleza no existe el cero absoluto. La energía lumínica es la que está relacionada con las ondas electromagnéticas del Sol, y por último la energía nuclear, asociada a los procesos de fusión y fisión que tienen lugar en el interior de los átomos. Bueno, hablábamos de energía cinética y energía potencial. Decíamos, la energía potencial es la capacidad de realizar un trabajo en virtud de la energía almacenada. Y la energía cinética es la capacidad de realizar un trabajo en función de la energía en movimiento. Acá aparecen tres barritas. Una que muestra la energía total, que siempre es constante, y por otro lado está la energía potencial, que es máxima cuando el skater está en la parte alta, porque acá está almacenando energía, y empieza a disminuir cuando el skater va circulando por la pendiente. Y lo mismo ocurre con la potencial. Cuando el skater está en movimiento, empieza a aumentar la energía potencial. La velocidad no tiene variación, pero sí está relacionada con la masa. Vean que ante una mayor masa, por eso el personaje es un poquito más grande, porque tiene más masa que este, ¿no? Cuando aumenta la masa, aumenta la totalidad de la energía, ¿no? Ven que la energía que se manifiesta en este que tiene más masa es mucho más importante que la que aparece en este que tiene menor masa, independientemente del recorrido que están haciendo los dos, que están haciendo ambos, sea exactamente el mismo. Bueno, estamos viendo la piel, ¿no? Vieron que los edificios, las envolventes ahora se han pasado después de un tiempo, más que envolventes las llamamos piel, porque siempre estamos haciendo como una referencia a lo que sucede con el cuerpo humano.
¿Vieron cuando vimos la primera diapositiva? No era la primera diapositiva, era una de las primeras diapositivas cuando hablábamos de las propiedades, no hablábamos, sí, de los distintos subsistemas del edificio y esa semejanza que esos subsistemas tenían con los distintos sistemas del cuerpo humano. Lo mismo en el ciclo de vida de los edificios, que también lo empezamos a asimilar a un ciclo biológico, ¿no? La biología, claro, cada vez más empezamos a hablar de la biología de los edificios. Por eso cada una de las partes de los edificios y los edificios en sí cada vez se parecen más al cuerpo humano. O, como el cuerpo humano es una máquina muy eficiente, los edificios lo empiezan a imitar. Cuando nosotros empezamos a analizar desde cerca la piel, ¿no? Esto es un dibujo, pero tiene, no voy a hacer la descripción porque de esto no sé absolutamente nada, pero tiene algo de esto, y lo que ocurre en la piel es lo que denominamos homeostasis. Van a ver cómo los edificios también pueden realizar una homeostasis, ¿no? Es la propiedad de los organismos vivos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable compensando los cambios de su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía en el exterior. Lo que ocurre con los poros de la piel, que dependiendo de la temperatura se pueden dilatar o se pueden contraer. Cuando se dilatan, lo que permiten es la liberación de la sudoración cuando el clima es muy caluroso. En cambio, los climas fríos se contraen para proteger y tratar de mantener la mayor cantidad de calor dentro del cuerpo. Claro, nosotros no entendemos demasiado este gráfico que parece cuando miramos la piel, no alcanzamos a ver absolutamente nada, pero a niveles microscópicos esto es la piel y así es como funciona el proceso de la homeostasis. Pero cuando analizamos la arquitectura, específicamente en el edificio de Jean Nouvel, en el Instituto del Mundo Árabe, la piel del edificio, nunca mejor dicho que en este caso, tiene como una especie de poros, en este caso de distinto tamaño, que de acuerdo a la incidencia de la luz, ¿no? Son como el funcionamiento, son como diafragmas motorizados, pero dependiendo de la incidencia de la luz, se pueden abrir, como se abre el diafragma en una cámara fotográfica, o se pueden empezar a cerrar, generando este tipo de espacios. Entonces, dependiendo de la época del año, dependiendo de la incidencia, de cómo está el día, si el día está nublado, no es necesario obviamente que estén cerrados, pero en algún momento donde el sol puede molestar en el desarrollo de las actividades de los espacios interiores, bueno, puede ocurrir que empiezan a funcionar toda esta piel, ¿no? Y empieza a desarrollar un proceso de homeostasis, ¿no? Por eso hablábamos al principio del año de la importancia de reconocer las características del espacio. La primera pista sobre las características del lugar donde estamos trabajando es el que nos da la naturaleza, porque la naturaleza no tiene ningún tipo de intervención y si está ahí es porque las condiciones del lugar se han dado para que se produzca ese tipo de paisaje. Si no hay plantas, corresponderá a un clima que no tiene humedad. La abundancia de vegetación nos está indicando lo contrario. La presencia de plantas, de algunas plantas de climas muy secos también nos indican la característica de los climas. Pero bueno, si nosotros hacemos una correcta lectura, vemos qué es lo que surge en el paisaje. Cuando aprendemos a leer lo que sucede en el paisaje, seguramente empezamos a entender cuáles son las necesidades que debe tener nuestra arquitectura. Y decíamos que no solamente es a partir de las características del envolvente, sino también a partir de todo el diseño arquitectónico. Claro, entonces las envolventes se han ido sofisticando de un modo tal que empiezan a ser cada vez más parecidas a una piel por la cantidad de funciones que empiezan a tener, ¿no? Las pieles de vidrio ya no son elementos estancos, decorativos, brillantes, transparentes, sino que además tienen algún tipo de movimientos que de un modo pasivo permiten acondicionamiento, permiten la ventilación, inclusive la refrigeración de los espacios que están por detrás, ¿no? Cuando las empezamos a ver en detalle, ¿no? Encontramos que, claro, empiezan una serie de plegados, solapamientos y pestañas que lo hacen un elemento extremadamente complejo. Pero vamos a detenernos ahora en algunos tipos de muros. Bueno, ya habíamos visto anteriormente distintos tipos de muros, ¿no? Y habíamos hablado de tres categorías diferentes, ¿no? Como un muro en algunas categorías podía cumplir con las condiciones de aislamiento, pero en las más exigentes no. Claro, vean que
algunos, obviamente la categoría C, que es la menos exigente, ¿no? Permite que un bloque de estas características, este es un bloque cerámico 18, este es un bloque importante, por eso es 18, 19, 33, en la exigencia de menor categoría cumple con los requisitos de aislamiento, pero está muy lejos de cumplir con los niveles más exigentes, ¿no? Vamos a ver otro tipo de muro con sus coeficientes K. Ya habíamos visto unos cuantos, ¿no? Habíamos visto ese doble muro, cómo iba cambiando con los distintos tipos de aislación. Acá vemos algo más o menos parecido. A medida que empezamos a incorporar capas, como podemos, con una capa muy chiquita que puede tener 2-3 centímetros, podemos mejorar el rendimiento de un muro en un 50%, ¿no? Estos eran los muros que hablábamos, los de los bloques de cemento, que tienen un K de 2,6. Es importante que cada uno de estos valores empiecen a tener algún tipo de representación cuando ustedes los van viendo, ¿no? Entonces cuando dicen, chicos, tienen un K de 2, un K de 1, un K de 3, bueno, que empiecen a tener algún tipo de significado. Entonces, no que uno pueda ver los valores de tramitancia o los valores de aislación de cada uno de los muros, y bueno, y pongo una cara como dicen, es lo mismo que sea 5, 6 o 0. ¿No? Lo importante es que empiecen a tener algún tipo de representación como para que puedan tener algún tipo de opinión al respecto. Esta es una imagen bastante extraña, o es una comparación bastante extraña. Este es un acontecimiento que apareció en todos los diarios durante el año pasado, en plena pandemia, que era la ocupación de un predio en Guernica. Digo, ¿qué tiene que ver Guernica y toda esa imagen de la ocupación de esas viviendas tan precarias con la casa de cristal de Mies? Pero tienen algún punto de común. Pero ¿cómo puedes comparar si son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver? Pero por un lado está la arquitectura que admiramos o que muchas veces vemos como los modelos de la arquitectura moderna, de los grandes maestros, y por otro lado vemos la arquitectura espontánea, casi prácticamente instantánea de los más desposeídos que tenemos dentro de la sociedad, que son los que directamente tenemos sobre los cuales tenemos que trabajar. Pero el punto en común que tienen estas dos situaciones es la eficacia del envolvente, ¿no? Porque la envolvente, la envolvente, toda que es completamente acristalada de la casa de vidrio, posiblemente tenga un K que es muy parecido a la tecnología que se utiliza para la construcción de estas casas, que son parantes de madera con algún machimbrado, ¿no? Que le está dando un K de aproximadamente 2,74, o sea, un K muy ineficiente. Pero bueno, ¿qué es lo que se podría hacer? Solamente con incluir algún tipo de aislación térmica en el interior de ese muro, en el espacio que está comprendido entre el revestimiento exterior y el espacio que generan los parantes, llegar a mejorarlo hasta 0,78. Con lo que las condiciones, por lo menos de abrigo en estas situaciones, serían muchísimo más importantes y muchísimo más eficientes en sí. También habíamos visto que es muy importante el tema del color, ¿no? Vean cómo distintos tipos de color y expuestos a una misma situación, medición en las 13 horas con una temperatura de 36 grados y con una radiación solar de 950 watts por metro cuadrado. La máxima radiación solar es de 1000 watts por metro cuadrado, o sea que esto ha sido, obviamente por la temperatura ha sido en verano, ha sido cerca del mediodía en el momento de mayor radiación solar. Pero miren lo que son las temperaturas superficiales con los colores oscuros que llegan a 73 grados, en este caso a 63. En el caso de esta, que no alcanzo a distinguir ya el color, de 41 grados, y cuando un color claro puede llegar, ¿no?, a una temperatura que prácticamente es la mitad de la más desfavorable. En una época, ahora no tanto, había un montón de viviendas que tenían techo de chapa a 2 aguas pintado de negro. Claro, uno dice, qué cosa tan insólita, ¿no? Cómo a veces los vicios o las modas de la arquitectura llevan a soluciones tan
tan contradictorias en cuanto al rendimiento y en cuanto a la función que tiene el espacio arquitectónico en sí. Y hablábamos de las envolventes, dijimos envolventes todo, envolventes es paredes, envolventes es piso y envolventes es techo. Entonces, en climas muy rigurosos, la pérdida de calor por los pisos es importante y también genera un gran desconfort. Eso lo habíamos visto en las características de las pérdidas, en ese esquema donde veíamos las características de la pérdida de calor a través de las distintas partes del envolvente, ¿no? Pero se puede mejorar mejorando el piso, mejorando la situación de los pisos, mejorando la relación de los pisos, se puede mejorar incluso en un 10% la pérdida de la energía, ¿no? No deja de ser un tema importante. Entonces, otro tema que nosotros hablamos permanentemente también son los puentes térmicos, ¿no? También cómo se hace con los puentes térmicos cuando nos encontramos con la estructura que son los que generan y los que transmiten todos los puentes térmicos, o los que impiden la colocación de las aislaciones. En realidad no impiden nada. El impedimento está en las características del diseño. Si uno diseña correctamente, buscará la forma y el modo y el detalle constructivo que permita alojar a todas las aislaciones necesarias para que ese envolvente no tenga los puentes térmicos. Cuando esto lo resolvemos mal, nos vamos a encontrar con situaciones como esta. Ya habíamos visto algunas que eran mucho peores, ¿no? porque eran extremas. Yo les mostré situaciones que directamente eran extremas, que prácticamente eran casi exageradas, pero sí, esto es muy común. Alguien dice, imagino que algún conocido de ustedes les pregunta, tengo esto, me está entrando agua del techo. No entraba nada del techo. Esto es condensación, y todo este tipo de manchas, que son todos puntitos negros, no es ni más ni menos que hongos. Hongos que el que está viviendo acá los está respirando, y obviamente son perjudiciales para cualquiera que tenga alguna sensibilidad respiratoria en particular, ¿no? Otra vez, cerca de las ventanas, nuevamente puentes térmicos, problemas de aislación. Ven que aparecen los mismos puntitos negros, se ven un poco más acentuados, porque obviamente el puente térmico en ese caso es un poco más importante. Entonces, claro, tenemos que trabajar mucho sobre esto, que son las envolventes, ¿no? Que son las discontinuidades que se empiezan a producir en los muros de las envolventes móviles, ¿no? Cada vez que nosotros tenemos una interrupción es como la ropa. Si nos entra frío, nos va a entrar frío por el abotonamiento. Y acá pasa lo mismo, porque el abotonamiento de un saco es la discontinuidad de la tela. Bueno, claro, lo necesitamos porque si no podríamos entrar dentro de la ropa. Por algún lugar nos tenemos que meter en la ropa. Y con las envolventes arquitectónicas pasa exactamente lo mismo. Nuevamente, cuando aparecen las carpinterías, obviamente que son necesarias porque nos permiten la iluminación, porque nos permiten la conexión entre el interior y el exterior, pero bueno, tienen que tener requisitos para poder solucionar todos esos inconvenientes, ¿no? Más casos de condensación, y vean cómo el caso de condensación empieza a reflejarse en una termografía, cómo hay una diferencia de temperatura justamente en los puntos donde se produce la condensación o donde se ha producido la aparición de hongos y todo el deterioro. Entonces, la humedad de condensación, habíamos dicho hoy, puede ser de dos tipos: la superficial, que es esto que vemos acá, ¿no? Cuando nosotros levantamos o ponemos la tapa en la olla con el agua hirviendo, automáticamente cuando la levantamos empieza a gotear, o cuando nos servimos una cerveza, vemos como en el exterior empiezan a aparecer gotitas de agua. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado de la humedad relativa y de la humedad absoluta? Bueno, está directamente aplicado sobre esto. Estos son cosas son acontecimientos de la vida cotidiana que a nosotros nos sirven para poder ejemplificar el problema. Pero estos acontecimientos de la vida cotidiana se transforman en esto y se transforman en esto, ¿no? Que son cosas que tenemos que solucionar. Acá, con el agravante que además de haber humedad, hay electricidad. Y el agua y la electricidad, ustedes saben que muy bien no se llenan. Entonces, la condensación superficial es presión de vapor, temperatura de las superficies, y produce los puentes térmicos. A veces la condensación se puede producir en el interior de los materiales. Esto es producto de la condensación superficial. Si la condensación se produce en el interior de los muros, posiblemente este estado se manifieste después de pasado bastante tiempo, pero tengan en cuenta que todo el interior de la masa del envolvente ya está perjudicada. Entonces, lo que nosotros tenemos es un gradiente de temperatura entre el interior y el exterior.
Entonces, lo importante es que la temperatura del muro en ningún momento se cruce con la curva de la temperatura de rocío que va teniendo el muro, que va teniendo la temperatura del muro en cada uno de esos casos. Cuando eso se produce sobre la superficie, una condensación intersticial, pero a veces ocurre dentro del muro, con lo que estamos hablando de la anterior a la superficial, pero cuando se produce en el interior del muro es condensación intersticial. Ven que acá se empiezan a cruzar las curvas, pero claro, cuando se empiezan a cruzar las curvas aparece un elemento que es el que nos permite solucionar el problema e impedir el paso de vapor de agua hacia las zonas que están más frías con la colocación de una barrera de vapor. Entonces el vapor acá ya no puede atravesar, entonces el tema empieza a quedar solucionado. Miren ahora y vuelvan a recordar esta comparación que habíamos hecho entre la ocupación de Guernica y la casa Farmer de Mies. El vidrio simple incoloro tiene un K de 5,8. Vieron que los requerimientos del nivel más elevado tanto para los muros o para las envolventes era un K de 0,5 watts por metro cuadrado, ¿no? 5,8. 12 veces más. Muchas veces hablamos de DBH, no, tengo carpintería con DBH, listo, ya tengo el tema solucionado. 2,9, 6 veces más de lo permitido. Está bien, tengo un ahorro del 52% sobre el vidrio anterior. Otro tipo de DBH es un DBH más un Low E. Low E es una lámina reflectiva que se coloca sobre uno de los vidrios, ¿no? Permite reducir el K a 1,8, o sea, 4 veces más, 3 veces y pico más de lo que debería tener, con un ahorro del 69%. Después hay otro tipo de DBH que entre medio, en la cámara, en vez de tener una cámara de aire, la cámara está llena de un gas inerte, como por ejemplo el argón, y nos permite tener un K de 1,5. Entonces, cada vez que aparece una ventana aparece un problema. Es muy difícil, inclusive ahora vamos a ver otros vidrios un poco más sofisticados que son los que nos pueden permitir acercarnos un poco más al problema. Entonces, no solamente tiene que ser muy eficiente el marco que contiene el vidrio, el dispositivo que es el que contiene el vidrio, que puede abrirse y cerrarse, sino además el vidrio. En algunos casos hablamos de los dobles vidrios, de los dobles vidrios con el LOI, de los vidrios que tienen un gas inerte, pero cada vez más en la arquitectura es necesario que empiece a aparecer el triple acristalamiento. Entonces, recién cuando aparecen las ventanas de triple acristalamiento, claro, tengan en cuenta que cuando aparece el triple cristal empieza a tener espesores que necesitan un reacondicionamiento o una remodelación, un rediseño de todo el sistema de carpintería por el espesor que tienen. Pero recién el triple acristalamiento con una lámina Low E, que son esas láminas de baja emisividad, llega a tener un K de 0,6. Recién ahí, ¿no? Y estamos hablando de vidrios que prácticamente en la arquitectura no tienen uso por cuestiones de costo. Pero son los únicos que nos permitirían tener grandes acristalamientos. Ojo, esto lo que permite es que no tengamos pérdida de energía. Pero cuando estamos hablando de radiación, de radiación solar, todos estos tipos de vidrios no pueden evitar todas esas ondas electromagnéticas, que obviamente son transparentes a cualquier vidrio, ¿no? Habíamos dicho, no necesitan ningún medio para transmitirse. Entonces, pasan a través de la transparencia del vidrio y calientan, como son ondas electromagnéticas, calientan todos los elementos que están en el interior de los espacios arquitectónicos. Recuerden, este es el principio del funcionamiento de un muro trombe y del funcionamiento de cualquier invernadero. El diagrama de Olgay está bastante simplificado como para hacerlo más sencillo y para pasar al de Gibboni, que seguramente ya lo han visto en otras materias, pero solamente para ver qué es lo que se necesita. Estos gráficos tienen en el eje X, en el eje Y las temperaturas y sobre el eje X la humedad relativa del aire a cada una de las temperaturas. Cuando combinamos la posición en el plano
entre el valor en X, que es temperatura, y el valor en Y, que es temperatura, y el valor en X, que es la humedad, nos vamos encontrando con zonas de confort y zonas que necesitan en algunos casos asolamiento, en otros casos necesitan sombra, ¿no? Todo lo que está por debajo de los 20 grados mejora el confort, la presencia del sol, independientemente de la humedad del ambiente. Hay zonas que necesitan humidificación, independientemente de la temperatura. Hay zonas que con una ventilación es suficiente, y hay zonas que no requieren nada, porque es lo que denominamos la zona de confort. Para poder hacer esto, para poder ver esto con mayor detenimiento, aparece el diagrama de Gimoni, donde vemos cada una de las zonas, qué es lo que se necesita en cada una de estas zonas, y está representado directamente sobre este gráfico. Entonces, no solamente es importante esto, sino que además hay una cantidad de orientaciones que están dadas no solamente por las condiciones climáticas, sino también por la latitud en la cual se encuentran cada una de las construcciones. Pero si es necesario, vamos a empezar a ver esto con un poco más de arquitectura para que sea más llevadero, más ameno y no sea demasiado técnico. Entonces vamos a ver cómo en distintos proyectos de arquitectura esto aparece aplicado. Esto es un caso que muchas veces nosotros prestamos atención a la arquitectura de los países centrales y no se nos ocurre mirar cómo es la arquitectura en Burkina. Yo no recuerdo ahora si Burkina Faso es el nombre o es el nombre que tenía antes el país, pero bueno, esto es una escuela de Kéré, ¿no? Kéré es un arquitecto africano, ¿no? Acá está Kéré haciendo una explicación de cómo funciona, cómo es el sistema de funcionamiento pasivo de este edificio, ¿no? No sé si se alcanzan a ubicar. Esta es la pancita que está al este de África. Acá está Burkina Faso, ¿no? en una zona de la África subsahariana, un país mediterráneo con todas las dificultades que como tienen la mayoría de los países africanos, y obviamente la necesidad de construir con la menor cantidad de recursos y de edificios que además sean eficientes. Tengan en cuenta que en una sociedad a la cual le falta todo, obviamente no se puede dar el lujo de tener sistemas de acondicionamiento térmico como podría ser aire acondicionado. Entonces, necesariamente los edificios deben resolverse con cada uno de los recursos, o con los recursos pasivos con todos los recursos pasivos que se puedan utilizar. Las características de este clima, obviamente un clima extremadamente cálido. Ahora lo vamos a ver en algunas imágenes, ¿no? ¿Ven? Ahí está. El clima extremadamente cálido, con lo que tiene un gran techo de sombra despegado de la construcción para generar un desplazamiento de aire entre los dos techos, y así evitar el calentamiento de la cubierta. Un sistema de aberturas que se puede cerrar y que dejar entrar la luz, se puede abrir para permitir la ventilación, o también se puede mantener cerrado para generar oscurecimiento. Hay distintas estrategias de ventilación y de efecto invernadero que prefiero no detenerme demasiado en el funcionamiento de estos sistemas, porque es algo de lo que ya venimos hablando desde hace bastante tiempo y que está relacionado con todos los principios de la física, del comportamiento de la física, que también habíamos mencionado anteriormente. Pero el mayor desafío que tienen todos los sistemas pasivos o los sistemas de captación alternativa de la energía es la de poder integrarlos a la arquitectura. Entonces, ver un edificio que además tenga todos estos recursos y que en el aspecto sea agradable y que no parezca que tiene todos elementos incorporados que no son naturales del diseño, ¿no? Muchas veces seguramente han visto muchos proyectos de arquitectura que tienen incorporados paneles solares y aparecen como unos planos inclinados arriba del techo que no tienen nada que ver con el edificio, inclusive en muchos casos arruinando a la arquitectura. Entonces el gran desafío pasa por ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para generar, ¿no? para incorporar todos estos recursos que son tan necesarios, ¿no? para mejorar el consumo energético de los edificios?
Yo traje algunos ejemplos, no sé si son los mejores, pero sí empiezan a tener la intención de la incorporación de recursos no convencionales directamente en la arquitectura, ¿no? Este es el edificio CIMAT de Madrid, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Bueno, de esto es lo que trabajan, entonces importante que así sea. Pero vamos a ver algunos de los recursos que tienen implementados, ¿no? Vamos a acercarnos por si no se ve correctamente. Fachada técnica al oeste. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto está en España, o sea, la orientación favorable, la orientación que tiene mayor asoleamiento es el sur, y la que no tiene asoleamiento es el norte, que es lo inverso de lo que sucede acá, ¿no? La fachada al oeste, que tiene poco asoleamiento, se aprovecha para esconder por detrás de toda esta panelería todo lo que son las instalaciones, y además dice que le sirve de un control térmico de cerramiento para todas las épocas del año. Como esto no va a tener ningún tipo de abertura porque no tiene asoleamiento, ya la arquitectura está pensada para que sobre esta cara no haya nada en particular, ¿no? Captación solar térmica, ¿no? La incorporación de paneles solares térmicos en la parte superior. Estos no son fotovoltaicos, ¿no? Sirven para calentar agua caliente sanitaria, o sea, que son tubos en los cuales circula agua que se va calentando, ¿no? Son dos recursos para la utilización del sol que son diferentes, ¿no? Producir agua caliente o producir energía eléctrica. Otro recurso más, la pérgola de sombra. Estas son cosas que nosotros habitualmente utilizamos. Acá ves captación fotovoltaica, ¿ven? Lo miramos sobre esto, ¿no? Es un dispositivo que está incorporado a la ventana, que además sirve de alero. Ven que en una determinada posición, evidentemente de acuerdo a la sombra que está generando, esto es algo que cualquiera podría leer, ¿no? De acuerdo a la sombra que está generando, está en una fachada que está al sur, en verano y cerca del mediodía, ¿no? Si no, no arrojaría una sombra tan vertical como esta. Es un sol que está en una posición muy vertical, ¿no? Entonces, no solamente sirve para la captación solar fotovoltaica, sino que además genera una protección sobre las carpinterías. Fachadas ventiladas, huecos para que se produzca la iluminación. Aquí hay un detalle, después lo vamos a ver cómo son todos estos detalles. Y después apareció, ya no me acuerdo, los parasoles con protección, que eran estos, los parasoles que generan esta sombra tan vertical que habíamos hablado recién. Claro, estas envolventes son bastante particulares y sirven y van desligando en cada una de las capas una determinada función, de modo tal. Estos son bloques cerámicos, tienen la misma tecnología de cualquier ladrillo cerámico, lo que pasa es que tiene un formato bastante distinto a lo que nosotros hacemos habitualmente. Entonces, esta capa es la que protege al edificio de todas las inclemencias del tiempo, más que nada de todo lo que es la erosión, y por detrás aparecerán las capas que son necesarias para la aislación hidráulica y para la aislación térmica, ¿no? Después, el aspecto es más o menos así, ¿no? Requerirá un detalle para los ángulos salientes y para el desarrollo de todos los ángulos donde aparecen las carpinterías, que son situaciones más o menos de estas características, ¿no? Vamos a detenernos en alguno de los detalles para ver cómo es, ¿no? ¿Ven? Es un panel cerámico que tiene una especie de encastre, una saliente que sube para un lado, otra para el otro, y eso es lo que permite generar todas esas líneas que queda todo a la vista, pero también permite que en el momento que llueve y el agua escurre por la pared, digamos, no se va metiendo entre cada una de las placas, ¿no? Siempre las situaciones difíciles son las que están dadas por los ángulos salientes, ¿no? Este es un ángulo saliente resuelto con un elemento metálico, o un ángulo saliente resuelto con un corte, con una pieza que viene cortada en inglete y permite generar el ángulo saliente con el mismo aspecto, con el mismo material. Y obviamente otro de los aspectos complejos siempre es el antepecho y la parte del dintel, ¿no? Son dos situaciones difíciles de resolver, y obviamente son bastante más complejas
cuando además hay que incorporar el dispositivo de oscurecimiento, en este caso la cortina taparrollo, ¿no? Porque hay que empezar a hacer todas las remodelaciones y todas las adecuaciones necesarias para incorporar este otro dispositivo. Este es otro edificio en España que también tiene una sucesión de recursos pasivos similares a los anteriores. Lo voy a pasar rápido porque esto después lo van a poder ir leyendo durante la clase para que no sea demasiado extenso, ¿no? Van a ver que algunos de los recursos, ¿no? son recursos similares al anterior, pero en este caso en particular era un edificio que tenía este aspecto y pasó a tener este otro. Y este aspecto está dado, ¿no? específicamente por la adecuación del edificio a un mejoramiento de su condición energética. Entonces habíamos dicho, los edificios tienen una duración que es más extensa a los cambios que ocurren en la energía. Entonces, bueno, los edificios que son de otra época tienen la posibilidad de adecuarse, de remodelarse y de ajustarse a normas más exigentes o a consumos más razonables en relación a la función. Hay distintos tipos de estrategias bioclimáticas que también hemos hablado a lo largo del año, muros superiores de cerramiento de gran inercia térmica. Eso habrá que ver en qué casos se pueden utilizar, galerías acristaladas en la orientación adecuada, obviamente, ¿no? Cubiertas ventiladas, como esto que habíamos visto en la escuela de CRE, sombreamiento de cubiertas, que también aparecía en la escuela de CRE, en esa doble. Una cumplía la función de la sombra, la otra cumplía la función del cerramiento, y entre ambas se producía la circulación de aire para evitar el sobrecalentamiento, ¿no? Sombramiento de los espacios acristalados, dependiendo también de la orientación, sistemas de ventilación natural. Estas son las estrategias tradicionales que siempre veníamos hablando, fuentes o láminas de agua para aumentar la humedad del ambiente. Después vamos a ver también una vivienda que cumple con estas características, corrientes de aire en zonas húmedas para disminuir la humedad relativa. Recuerden, hay que repasar qué era la humedad relativa y la humedad absoluta para entender estos términos y mejorar la sensación térmica. Chimeneas y torres de viento, esto lo vamos a volver a ver en una diapositiva, pero se van a acordar que ya lo habíamos visto anteriormente. Pero bueno, hay otras estrategias bioclimáticas más actuales, ¿no? Por un lado, esta la de los muros multicapa, esto empezar a delegar en cada una de las capas del muro una función específica. Enfriamiento del aire a través de cañerías que están enterradas, ¿no? Se hace circular el aire, ¿no? La temperatura del subsuelo siempre es más constante que la de la superficie. Entonces, como todo el subsuelo está en una temperatura más baja, solamente con un forzador haciendo circular, obviamente es un consumo de energía muchísimo más bajo, haciendo circular aire por todas estas cañerías, ¿no? Vuelve al interior de la vivienda o al interior del edificio refrigerado y mejorando la habitabilidad en el edificio, ¿no? Eliminación de los puentes térmicos, sombreamientos manuales o mecanizados, como habíamos visto, esas fachadas motorizadas en Dubái. Utilización de sistemas de aislamiento de última generación, vidrios especiales, en caso de existir vidrios, necesitaremos vidrios con las características necesarias, carpintería con ruptura de puente térmico, cubiertas transventiladas. Bueno, todas estas cosas y estas cuestiones que venimos hablando en cada uno de los casos y que empiezan a aparecer en las imágenes que estábamos viendo, ¿no? Inclusive con la utilización de algunos sistemas con algunos sistemas que directamente estén computarizados, ¿no? Este es otro edificio en España, pero vean que es en una ubicación en España bastante particular, es al norte de España y también es un edificio que incorpora, ¿no? Edificio de oficinas bioclimáticas con frío solar en Asturias al norte de España. Y bueno, es un edificio que tiene incorporado en la arquitectura todas estas características, todos estos elementos que muchas veces habíamos dicho que en los edificios que vemos habitualmente están como forzados o parece algo que les llevó a destiempo, ¿no? Entonces, dentro de esta piel de vidrio incorpora paneles fotovoltaicos en la parte superior y en la parte inferior, y bueno, y en el punto donde son ventanas, tendrán que ser ventanas para que pueda funcionar, ¿no? Ahí vamos viendo los distintos recursos que se utilizaron dentro de este edificio, ¿no? El que hablábamos de la captación solar fotovoltaica, las máquinas de absorción de calor para el caso del funcionamiento en verano, las cubiertas ventiladas, la caldera y un silo de biomasa,
fachadas ventiladas también en todos los casos, captación solar térmica y habrá captación solar fotovoltaica. Esas cañerías que ya les había mostrado en el edificio anterior para disipar el calor en el terreno, haciendo circular, ¿no? Este es el mapa de España, vean, acá está. Esto es el paralelo de 43 grados norte, o sea, la ubicación es similar, ¿no? Nosotros siempre, tal vez tomamos como referencia lo que nos pasa a nosotros para tener una representación más acorde al clima. Es algo tal vez parecido al sur, a la Patagonia Sur. Entonces, para que se entienda en verdadera dimensión cuáles son las características de este lugar en el que se está trabajando. El proceso de materialización de todo, bueno, en realidad el proceso de materialización del edificio, pero entre medio vamos viendo como el envolvente, y después, ¿qué es lo más importante, ¿no? Cómo con toda la incorporación de estos recursos para mejorar el consumo energético sigue siendo un edificio que tiene arquitectura. En realidad, todo esto que nosotros vemos muchas veces como cosas agregadas, acá no se pueden percibir porque están directamente, la arquitectura los absorbe, están incorporados a la arquitectura, o se ha adoptado en el proyecto por una tecnología que sea factible de incorporar directamente al proyecto arquitectónico, ¿no? Esto es lo que habíamos hablado, ¿no? de las chimeneas. ¿Recuerdan cuando al principio de año, cuando en la primera clase de envolventes, bueno, está disponible para quien la quiera repasar? Habíamos hablado de este complejo que tenía un montón de recursos bioclimáticos, después cada uno verá si es de su agrado o cómo se incorpora, ¿no? Una chimenea de estas características son difíciles de incorporar, pero bueno, cuando empiezan a aparecer en su conjunto, cada una con un color diferente, bueno, forman algo que esto es una cuestión de gusto, por lo menos a mí me resulta bastante, podríamos decir, bastante simpático. Ya habíamos hablado de los distintos tipos de funcionamiento de los muros trombe, o este caso particular que es una casita mínima, que se llama The Box, de Ralph Erskine. Pero es interesante el análisis que hace Ralph Erskine cuando diseña esta casa en un clima como el de Suecia, ¿no? Climas que son extremos. ¿Recuerdan cuando en la clase en la primera parte de la clase de construcción debajo del suelo, cuando hablábamos de los países nórdicos, hablábamos del caso de Canadá, toda esa ciudad que se va armando por debajo del cero y todas esas conexiones que incorporan los centros comerciales y los distintos medios de transporte. Entonces, bueno, hay un análisis de las características de algunas viviendas, de algunas de las viviendas típicas de la zona, de algunos del formato de las cubiertas y cómo esas cubiertas tienen la forma para eliminar la pendiente, ¿no? Y cómo después en un corte y analizando la posición del sol para las distintas épocas del año, cómo sirve para proteger, tener una carpintería abierta, protegiéndose de la lluvia, permitiendo la iluminación, pero no el ingreso directo del sol. Bueno, pues son distintos tipos de recursos que se pueden aplicar en la arquitectura, o este caso de una vivienda que está obviamente en las antípodas de lo que no sería en las antípodas por la diferencia climática, ¿no? Pasamos de un lugar que es completamente frío a uno que es no solamente cálido, sino que además tiene una sequedad o una muy baja humedad en el ambiente. Entonces, vean, esto también son gráficos. Les pongo estos gráficos porque me parecen muy interesantes, porque son gráficos del autor donde explican, si no, muchas veces uno no puede entender del todo el formato o la morfología de estas viviendas o de estos lugares, ¿no? Ven ahí como estaba recién en el video el espejo de agua, que es este mismo espejo de agua, que cuando el aire pasa por encima del espejo de agua se humidifica, y bueno, y este espacio empieza a ser obviamente muchísimo más agradable. Ahí está el espejo de agua, que obviamente estará del lado de donde vienen los vientos predominantes, y eso permite una situación mejor, ¿no? Aplicaciones de muro trombe que ya habíamos visto. Este particularmente es en el bosque de la ciudad de La Plata, la casa ecológica en la ciudad de La Plata, con lo que quien esté en la ciudad lo podrá ir a ver. Y lo que hablábamos hoy, ¿no? Esta incorporación de algunos de recursos naturales que muchas veces son muy nocivos para la imagen general del proyecto. Pero ¿qué pasa cuando aparecen de este modo y están integrados completamente? Claro, si nosotros no prestamos atención y yo no les digo, che, esto es un panel fotovoltaico, no es un panel fotovoltaico, son paneles que permiten el calentamiento de agua, que podrá utilizarse para agua caliente sanitario, podrá utilizarse para
para el sistema de calefacción en realidad es imperceptible, porque además es un dispositivo que sirve para proteger de la entrada directa del sol, o sea que tiene una doble función. Son recursos que directamente están integrados a la arquitectura, ¿no? Otro edificio, el Centro Tecnológico Leitat, este es bastante particular, es muy interesante la imagen, ¿no? Cómo aleatoriamente se empiezan a abrir todas estas especies de parasoles, entonces empiezan a crear una imagen como caótica, pero es como el orden del desorden. Después, bueno, esto es lo que se ve desde adentro, ¿no? Empezamos a ver con todas las rayitas, pero también es un sistema de protección. No solo eso, sino que por detrás de la fachada aprovechan, como está bastante despegada la fachada de lo que es el edificio, aparecen todas las instalaciones térmicas, ¿no? Acá está ¿no? La imagen del edificio desnudo, acá aparecen todos los conductos de aire, hay otros más chiquitos por acá que no se alcanzan a visualizar bien, pero en la imagen que aparece posteriormente, acá vemos el edificio en tres etapas, ¿no? La parte de la estructura, cuando empiezan a recubrir esa estructura, y todo el soporte de lo que va a ser la última envolvente, o la última parte de la envolvente, que es todo el sistema de los parasoles. Creo que ha sido un poco extenso, pero la próxima ya es la última, que es bastante interesante, muy sofisticada. Estos son vidrios muy sofisticados que prácticamente aparecen en algunos shows particulares o en algunas exposiciones particulares o en algunos edificios extremadamente sofisticados, ¿no? Vean en el video que está en el ángulo inferior izquierdo, ¿no? Cuál es el funcionamiento del vidrio, ¿no? A través de un impulso eléctrico puede pasar en menos de un segundo, de transparente a translúcido. Bueno, si nosotros pudiésemos tener aventanamientos con cristalería de estas características, sería bastante sencillo, sería una gran posibilidad para poder controlar las características de iluminación de nuestros ambientes y también del control solar. Con esta hemos llegado al fin y espero que les sea útil a modo de repaso o a modo de incorporación de nuevos conocimientos para la evaluación que estaremos desarrollando mañana por la mañana. Digo mañana por la mañana porque esto lo estamos haciendo el día jueves. Muchas gracias a todos por su paciencia y nos veremos en la próxima. Adiós.